Ahora es el turno de Javier y de sus interesantes noticias. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Muy bien, bueno, pues nada, hoy traes también unas noticias muy variadas y muy entretenidas y bueno, pues vamos a ver cuáles son esas noticias. Cuéntanos, Javier. Sí, mira, vamos a hablar de el ataque a Dimorphos, que es cuando vamos a llevar a cabo por primera vez de verdad esa visión que tenemos en la cabeza de la película de Armagedón, de una nave yendo a un asteroide y bombardeándolo, poniéndole bombas para intentar desviarlo. Eso se va a llevar a cabo de verdad. Sobre todo se va a hacer una prueba en un asteroide para ver si realmente seremos capaces de hacerlo el día que, por desgracia, si llega ese día, nos toque hacerlo porque la Tierra corre peligro. También te voy a hablar de unos petroglifos neolíticos que se han encontrado en una montaña de Sri Lanka que llaman la montaña alienígena porque tiene toda esa historia alrededor, ¿no? De que es una montaña de avistamientos. Pues han encontrado ciertos petroglifos que son bastante interesantes y además son bastante impresionantes. También te voy a hablar, que sabes que siempre me gusta traerte todas estas cosas de tecnología y lo que encuentro por ahí. Te voy a volver a hablar de una nueva batería, que es una super batería, como la han llamado los creadores, de una empresa que se llama Skeleton Technologies. Y luego, no es una noticia muy extensa, pero sí que es verdad que nos trae algunas novedades a la hora hablamos de cargas de vehículos eléctricos. Voy a hablar un poquito también de esa noticia que ha salido de la vida en Venus, porque se ha encontrado cierto componente, ¿no?, que no debería de estar ahí, y ese puede ser un pretexto perfecto para por lo menos darnos que pensar a la hora de si de verdad el planeta Venus es tan inhóspito, o en su día a lo mejor fue algo diferente a lo que sabemos hoy en día. También voy a hablar un poquito de las lunas de Júpiter, que han crecido exponencialmente en cuestión de 10 años. Hemos pasado de contar unas 50 o unas 60 hasta un número bastante mayor que te comentaré en la noticia. Y por último te voy a hablar de los Oscars de la ciencia, que son unos premios que se dividen en 3 o 4 categorías y que se otorgan todos los años a gente que hace descubrimientos que pueden mejorar el día a día de la gente, o que en un futuro no muy lejano puede venir bien a medicina y a todo este tipo de cosas, o matemáticas. La noticia es bastante interesante también. Muy bien, bueno, pues háblanos de la primera noticia, que habla del ataque a Dimorphos, y tal y como nos lo has presentado, es muy peliculero. Mucho. Hay que decir, la humanidad, ¿no?, va a tener por primera vez esa oportunidad de descubrir si de verdad puede desviar un asteroide. Y esto, así tal cual te lo acabo de decir, no lo digo yo. O sea, así como te lo acabo de decir, lo dice la Agencia Espacial Europea, la ESA, ¿no? Va a intentar probarlo, ¿no? Hace unas pocas semanas firmaron un contrato de 129 millones de euros para diseñar, construir y probar una nave espacial que va a tener el nombre de Hera, que hay que recordar que era la diosa griega del matrimonio. Esta nave se va a utilizar para observar los resultados del experimento que va a ser pretender, ¿no?, intentar desviar un pequeño asteroide que pasará dentro de unos años a unos 10 millones de kilómetros de la Tierra. El proyecto de evaluación de impacto y desviación de asteroides, que las siglas son AIDA, una colaboración de defensa planetaria, ¿no?, junto con la NASA, va a intentar golpear un asteroide que es del tamaño de una pirámide de Egipto y que, como ya viene enunciado en la noticia, han llamado Dimorphos, y que está orbitando alrededor de otro asteroide que tendría más o menos el tamaño de una montaña típica y que han llamado Didymos, y así poder observar el impacto de la colisión. La nave que va a chocar con Dimorphos es la nave espacial DART de la NASA y se va a lanzar en junio de 2021. Se espera que el impacto se produzca en septiembre de 2022 y con esto conseguir alterar la órbita alrededor de Didymos y crear un cráter que sea bastante contundente. Hay que decir, por ejemplo, que Dimorphos va a ser el primer cuerpo celeste en tener sus características, digamos, orbitales y físicas alteradas intencionadamente por la intervención humana. Obviamente esto, como ya hemos dicho al principio, solo había pasado en las películas. Luego, después de esta pequeña ruta, ¿no?, marcada por la NASA y por la ESA, hay que decir que la ESA es cuando lanzará esta nave que te he comentado, Hera, en octubre de 2024, para mapear el cráter del impacto, ¿no?, el cráter del impacto resultante, y medir la masa que quede del asteroide. Además, pretenden llegar a lo que es justo el cráter, esa área, a finales de 2026, para realizar un estudio que durará alrededor de 6 meses.
Además, esta nave es bastante atípica, ¿no? Porque digamos que va a ser más o menos del tamaño de un automóvil y que va a ser muy autónoma. Cuando se esté acercando se desplegará y la parte operativa de Hera será más o menos del tamaño de un escritorio y va a servir para recopilar datos para que los científicos obviamente puedan comprender mejor la composición y la estructura de todos estos asteroides. Hay que decir que esta nave, Hera, también va a llevar unos mini satélites que son llamados CubeSats, que serán, para que nos hagamos una idea, un poco más grandes que unos cubos de Rubik, pero va a ser así, y estos mismos mini satélites, estos satélites en miniatura, podrán realizar estudios topográficos de cerca e incluso podrán aterrizar tanto en lo que queda de este asteroide como los asteroides binarios que se encuentren. Alemania es la que va a liderar el diseño y la integración de todo este proyecto junto con otros 17 países europeos que han contribuido a la misión, con lo cual ya nos da a ver que es una cosa que se la han planteado muy en serio, porque de verdad les preocupa que un día un asteroide se acerque más de la cuenta y nos pille sin saber qué podemos hacer. Así que por lo menos vamos a ver de qué somos capaces o de qué son capaces estas empresas y estas naciones de conseguir cuando llegue el momento. En la siguiente noticia nos ibas a hablar de unos petroglifos neolíticos encontrados en una montaña en Sri Lanka. ¿Qué tienen de especiales estos petroglifos para que no los traigas, Javier? Pues sí, mira, estos petroglifos tienen de especial que sobre todo la zona, ¿no? Porque hay que decir que el equipo de astrobiólogos y exogeólogos que han encontrado estos antiguos petroglifos en esta montaña, ellos principalmente creen que pueden estar relacionados con la astronomía, ¿no? Estos grabados rupestres que han sido la montaña exactamente, ¿no? de Sri Lanka son unas cuevas y el monte es el monte Danigala, que es un lugar que para empezar se considera sagrado y como ya te he comentado al principio, ese sonoro nombre, ¿no? que tiene como la montaña alienígena, obviamente es porque es un lugar en el que todos los ufólogos y todos los seguidores de todo este tipo de fenómenos ya han dado varios avisos, han dado cuenta de que allí hay bastantes supuestos ovnis en bastantes ocasiones, o sea que hay muchos avistamientos. La experta que se ha atribuido y que tiene la responsabilidad de todo este descubrimiento es la doctora Aravinda Ravibhanu, que es la investigadora principal de la unidad de investigación de astrobiología y ciencias de la Tierra del Sur de Asia. La montaña Danigala, hay que decir que es una formación geológica que está situada a unos 45-46 kilómetros, me parece exactamente, de una localidad que se llama Araganguila, que está a lo largo de una autopista, ¿no? Si nos vamos a la página web de la misma Sri Lanka, del mismo país, ¿no? Ahí ya te viene que la roca es un punto de acceso de avistamiento ovni, con lo cual hay que decir que todo este tipo de descubrimientos, por lo menos, Víctor, desde el punto de vista científico, hay que tratarlos con un poco de cautela, ¿no? Porque todos sabemos qué pasa cuando comentamos y cuando se dicen todo este tipo de cosas, de que son lugares en los que supuestamente se pueden observar ovnis, porque luego todo este sitio se sobrecarga, sobre todo de razones comerciales, entre comillas, ¿no? Y no paran de atraer a los turistas y lo único que puede pasar es que todos estos petroglifos hallados allí pues acaben estropeados, ¿no? Y hablando de los petroglifos en sí, de los pocos datos que tenemos y que salieron publicados en Sputnik News, dicen que son muy altos, que cubren un amplio espacio. Por las medidas que he conseguido encontrar, nos dicen, por ejemplo, que el petroglifo mayor mide alrededor de 7,5 metros de largo y 5 de alto, con lo cual es bastante impresionante, es una pared entera de una de estas cuevas, ¿no? Y según los investigadores, algunos de los símbolos, incluso geométricos, que aparecen tallados en principio al azar, ¿no? Podrían ser un tipo de unión que represente, por ejemplo, un sistema de conteo astronómico perdido. Así que es una noticia de las que me apunto para hacer seguimiento, porque la verdad es que es bastante interesante, sobre todo cuando no se habían conseguido encontrar antes y ahora hay que rastrearlos un poco en el pasado, ¿no? A ver qué más nos cuentan estos petroglifos neolíticos perdidos de la montaña alienígena. En la próxima noticia toca las tecnologías, esa materia que tanto nos encantan a ti y a mí. Y bueno, por lo visto, una empresa llamada Skeleton Technologies ha creado lo que ha considerado como una super batería. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, mira, esta noticia todavía está cogida por alfileres porque no han desvelado muchas más cosas, pero por lo menos el principio ya lo tenemos, ¿no? Esta empresa, como tú has dicho, Skeleton Technologies, que es una empresa germano-estonia, ¿no? Ha trabajado en el desarrollo de una nueva tecnología que va a permitir cargar la batería de los coches en 15 segundos. Hay que decir que para este proyecto han unido fuerzas con el Instituto de Tecnología de Karlsruhe, el cual sus siglas son KIT. Casualmente, ¿no? Nos recuerda al coche de ese coche fantástico, casualmente. Y este nuevo invento ha sido ya patentado por la propia empresa y, según explican, permite aplicar muchísima potencia. Aparte de eso, también una larga vida útil a los ultracondensadores de la batería, que era lo que más preocupaba hoy en día a la gente que hacía todo este tipo de baterías. Está bien meterle mucha carga en poco tiempo, pero ¿cómo influye eso en la vida útil de la batería? Pues bien, en esta nueva batería parece que eso se incluso puede llegarse a mejorar, ¿no? Gracias a esto lo que generan es un tiempo de carga muy rápido y junto con esos cientos de miles de ciclos de carga que tienen, suponen la solución perfecta que aporta esa super batería, como no, a los problemas más importantes de los coches eléctricos, que son esos tiempos de carga lentos y esa degradación de la batería que, según nos cuentan nuestros amigos de Skeleton Technologies, no va a pasar con su super batería. Así es que otra noticia que nos apuntamos para cuando nos den más datos, pero ya te digo, de momento súper interesante. Hay que pensarlo bien, Víctor. 15 segundos y batería de coche cargada. Ahora vamos a hablar de una noticia que, bueno, que ha estado en boca de muchas personas últimamente y es que han encontrado, ¿no? O parece ser que hay ciertos indicios de vida en Venus o que pudo haber vida en Venus. Cuéntanos, Javier. Pues sí, como bien has dicho, ¿no? Esto está en boca de todos, este descubrimiento, hay que decir, algo inesperado, ¿no? En esas nubes de nuestro vecino planetario que es Venus, ¿no? Sí que es verdad que aunque la gente, y yo entiendo, ¿no? Porque sabes que todas estas noticias me llaman mucho la atención y me gustan mucho, entiendo que la gente se emociona un poco, hay que decir que los científicos hasta el día de hoy no han pronunciado esa palabra, ¿vale? La palabra extraterrestre no ha salido de boca de ningún científico. Lo que pasa que sí que podría ser, ¿no?, una de las posibles explicaciones para la existencia de ese compuesto químico, y lo podríamos incluir, por decirlo de alguna forma, en que fuera un supuesto microorganismo alienígena, pero de momento eso queda muy lejos, Víctor. Lo que se ha encontrado es fosfina, que la fosfina es un compuesto químico que está formado por un átomo de fósforo y 3 de hidrógeno. Si la gente quiere buscarlo, la fórmula es pH3. Pero asimismo hay que decir que es un compuesto que sí que es verdad que no se esperaba encontrar en Venus y que de hecho esta vez que se ha observado ha sido la primera vez que se ve allí, no se había visto nunca antes. Hay que decir que en la Tierra algunos organismos microbióticos que sobreviven en esos ambientes hostiles, ¿no? Esos ambientes desprovistos de oxígeno, como por ejemplo podrían ser esas plantas de aguas negras, ya en sí producen este compuesto, que hablando de él un poco, pues hay que decir que es un gas y que es altamente tóxico para los humanos y que además tiene un peculiar olor a pescado podrido, con lo cual no es nada agradable, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que este gas fue identificado por observaciones de Venus que ya fueron realizadas con los telescopios de Hawái y Chile en 2017 y 2018, ¿no? Esta fosfina fue encontrada en una horquilla que va de entre unos 53 a 62, 63 kilómetros de altura sobre la superficie, que te llama mucho la atención porque hay que reconocer, ¿no? Hay que recordar que Venus, Venus en sí es un planeta reconocido por ser inhóspito, ¿no? Además, sobre todo con esas temperaturas que son extremadamente altas y esas presiones que son apabullantes y obviamente hacen que las condiciones de la vida sean muy, muy difíciles. ¿Dónde está lo interesante de esto? Pues lo interesante es en la altitud, ¿no? En la altitud en la que se detectó esa fosfina, que digamos que sería una de las áreas más acogedoras en las cuales se podría encontrar, ¿no? Porque ahí en la zona en la que se encontraron, digamos que esas temperaturas y esa presión podrían llegar a ser similares a las que hay en nuestro planeta. Sin embargo, también hay que decir que están las nubes ahí, a esa altura hay nubes de ácido sulfúrico que sin duda, obviamente, pues hace que todavía sea más complicado que haya, por lo menos,
que pensemos siquiera en la vida, por lo menos tal y como la conocemos, como decimos siempre, ¿no? Y además, obviamente, estas nubes de ácido sulfúrico y estas lluvias son capaces de destruir la fosfina que se queda atrapada ahí, ¿no? Obviamente no son condiciones hospitalarias para la vida tal cual, pero las han hallado, ¿no? Hay un equipo de la Universidad de Cardiff y un equipo de la Universidad de Cambridge que es liderado por una científica que se llama Jean Graves, que detalla el descubrimiento en un ensayo que se publicó el 14 de septiembre, ¿no? En la revista Nature Astronomy. El equipo lo que busca es explicar, obviamente, esa misteriosa presencia de fosfina en las nubes. Y ellos ya han considerado varios procesos atmosféricos, químicos, incluso geológicos, ¿no? Han investigado relámpagos de todo tipo, volcanes, vientos solares, incluso hasta meteoritos como esa posible fuente de fosfina. Pero hay que decir también que hasta el día de hoy ninguno de ellos cuadra con las observaciones de esta fosfina en el lugar en que la encontraron. Así que los científicos, obviamente ya ellos hablan de lo que yo te he explicado un poco al principio, ¿no? Que la detección de esta fosfina no es una evidencia clara y manifiesta de vida, simplemente es una química anómala y por el momento inexplicable, ¿no? Así que determinar o saber qué está pasando exactamente en las nubes de Venus, obviamente lo que va a requerir, lo que va a pedir es el envío de sondas robóticas, de globos o incluso alguna otra nave espacial para poder explorar y para poder tomar muestras, ¿no? Y obviamente muchos científicos de fuera del estudio pues también se han pronunciado, ¿no? David Greenspan, que es un científico del Planetary Science Institute, dice que para él es un candidato legítimo de biofirma. ¿Qué es esto de biofirma? Pues esto es un dato que podría indicar la presencia de vida. Vamos, lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Sí que es verdad que el hombre dice pues que potencialmente es lo mejor que se ha encontrado hasta el momento, y eso es verdad, porque por lo menos es una prueba tangible de que algo que en potencia podría ser vida está ahí, ¿no? Hay que decir que este Greenspan no es un cualquiera, además es un experto que es muy respetado en el estudio de Venus, casualmente. Y como ya te he comentado, él no estaba involucrado en este último estudio, pero sí que fue el primero en escribir de esa posibilidad, ¿no? De la posibilidad de una nube de fosfina en Venus ya en 1997. Y hay que decir que desde entonces el hombre ha estado impulsando esta idea hasta que al final este otro grupo de científicos ha conseguido hallarla. También se manifestó un astrónomo que es Stephen Kane de la Universidad de California de Riverside y que tampoco, como ya te he dicho, está involucrado en este estudio, pero sí que señala que algunas investigaciones sugieren que Venus en su día, hace muchos años, fue habitable, ¿no? Quizá miles de millones de años atrás, pero él lo sugiere, ¿no? Sugiere que cualquier tipo de biología que podamos encontrar en la atmósfera de Venus podría tratarse de los últimos miembros supervivientes de la anterior biosfera de Venus. Y volviendo a la gente que ha hecho el estudio, hablando de la autora del estudio, de Jean Grace, que también es coautora del artículo que ha salido publicado, ¿no? Ella propone, ¿no? Digamos que la explicación básica que le da, por ejemplo, es que los microbios que podrían vivir en la parte de arriba de Venus tendrían esa capacidad de entrar en hibernación cuando no se encuentran en la altitud óptima y que volverían a reanimarse cuando los procesos atmosféricos sean adecuados y los elevaran hacia arriba y así poder rehidratarse en esa zona habitable de la parte de arriba de Venus. Hay que decir también, por ejemplo, que un investigador de Colorado, que se llama Kevin McGoldrick, que se especializa en las nubes de Venus, él mismo ha dicho, y ya me quedo con esta última frase, ¿no?, para acabar la noticia, que es una evidencia adicional que muestra que no sabemos tanto como creíamos de la atmósfera de Venus. Y esto lo extrapolamos a como siempre que tú y yo hablamos del espacio. Al final nos creemos que sabemos mucho, pero siempre una pequeña pista nos dice que lo que no sabemos es absolutamente nada. Seguimos con el espacio y ahora nos vamos a ir hasta el planeta Júpiter. Vamos a hablar de sus lunas. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, hay que decir que hasta hace pocas fechas el número confirmado de las lunas de Júpiter aumentó a 79 en los últimos años. Pues bien, Víctor, ahora acaba de salir un estudio en el que nos dicen que Júpiter puede tener hasta 600 pequeñas lunas irregulares orbitando en este planeta. Es más, el título del estudio es que se llama así.
600 lunas irregulares retrógradas, de más de 1 kilómetro. ¿Qué es esto de retrógradas? Esto es que giran en el sentido contrario al que va la órbita de Júpiter. Digamos que si la órbita va de izquierda a derecha, pues los científicos detectan que hasta 600 lunas giran al revés en esa órbita de Júpiter, ¿no? El autor principal del estudio es Edward Ashton, del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, y aparte de él hay varios más autores que presentan sus hallazgos, ¿no?, en un congreso científico llamado Europlanet 2020. El equipo de astrónomos, hay que decir que estudió detenidamente los datos de archivos del año 2010 del telescopio conjunto de Canadá, Francia y Hawái. ¿Qué hicieron? Pues mira, buscaron una pequeña área en el cielo con estos datos que ya tenían de 2010, y cuando hablo de una pequeña área en el cielo es pequeña de verdad, ¿eh? Digamos que aproximadamente la pequeña área en la que se fijaron al azar fue de 1 grado cuadrado. ¿Y qué pasó? Que encontraron 4 docenas de lunas pequeñas e irregulares. Pues bien, con base a esto, ¿no?, lo que hicieron fue extrapolar, sacaron esa regla de 3, ¿no?, y extrapolaron que ese número de lunas pequeñas que debían estar orbitando Júpiter deberían de ser por lo menos 600. Ellos las han dividido en 2 categorías de lunas, que son regulares e irregulares. Digamos que mientras que las regulares no serían las que se forman por esa acumulación de material en un disco, como ya hemos explicado alguna vez en el programa, digamos que se forman de la misma manera en la que hacen los planetas, en la que lo hacen los planetas, ¿no? Las irregulares son objetos capturados, objetos que han sido atraídos por la gravedad y por la órbita y han quedado atrapados ahí. Pues bien, en este estudio el equipo de investigadores ha encontrado una gran cantidad de estas pequeñas lunas irregulares que, según ellos, han sido capturados por esa poderosa gravedad que tiene Júpiter. Ya en 2017 los investigadores publicaron un estudio que anunciaba el descubrimiento de 12 lunas irregulares más de las que ya tenían orbitando Júpiter. Antes de esta nueva investigación, como ya te he comentado, el número de estas lunas irregulares era 71. Y los científicos han especulado durante años que Júpiter tenía una población no descubierta de lunas más pequeñas. Incluso algunos astrónomos han dicho que todos los grandes gigantes de este tipo, hablando de este tipo de planetas, todos deberían de tener el mismo número de satélites a pesar de esas diferencias en sus masas. Lo que pasa es que son muy difíciles de ver. Este telescopio de Canadá, Francia y Hawái, que está situado en Mauna Kea, ha desempeñado, como no, un papel central en toda esta investigación, porque hay que decir que ese telescopio tiene una poderosa cámara digital que está llamada Megacam y que además es un generador de imágenes de campo amplio de unos 340 megapíxeles, en el cual se puede ver en óptico y en el infrarrojo cercano. En este estudio, los astrónomos se centraron en unas 60 exposiciones de 140 segundos cada una en una región cercana a Júpiter. Así que el equipo de astrónomos encontró 52 objetos en sus imágenes que identificaron como esas lunas irregulares. Los objetos tenían magnitudes de entre 25,7, algunas otras 25, otras muy pequeñas de 7. Digamos que esto es lo que corresponde a objetos con diámetros muy variables. De estos 52 que encontró el equipo de astrónomos, 7 de los más brillantes eran algunas lunas que ya se conocían. Si bien esas 7 son lunas prógradas, igual que antes hemos dicho las retrógradas giran al revés, pues 7 lunas son prógradas, quieren decir que giran en el sentido el mismo sentido que el planeta. Las otras 45, como te estoy comentando, son retrógradas, así es que esto lo que hace es darle a Júpiter otra vez lo volvemos a tener en las noticias, ¿no? La confirmación, ¿qué pasa? Que requiere observación con grandes telescopios terrestres. Esto hay que volver a estudiarlo mucho, sobre todo teniendo en cuenta los tamaños de las lunas y el tiempo que tarda cada luna en completar una órbita. Ya nos podemos hacer una idea, Víctor, de que es una tarea gigantesca y enorme. Así que sí que es verdad que puede que no haya suficiente valor científico en confirmar todos estos pequeños objetos para justificar, ¿no?, todo este tiempo de observación que se va a gastar, pero sí que es verdad que a nosotros, los que nos gustan estos temas, nos encantaría que perdieran ese precioso tiempo en enseñarnos esas 600 lunas de Júpiter. Y para la última noticia nos hemos reservado los Oscar de la ciencia. Cuéntanos, Javier, ¿a quién y qué tipo de inventos son los que otorgan estos Oscar? Pues sí, aunque parezca raro, la ciencia también tiene sus Oscars, ¿no? Y son los Oscars de la ciencia. Y los hemos dejado para el final, como toda buena gala de los Oscars.
en la cual durante todo un buen rato tenemos esas exposiciones y esos trailers y esas nominaciones y al final los decimos, ¿no? Pues bien, estos Oscars de la ciencia lo que hace es reconocer a los mejores científicos del mundo que trabajan en ciencias fundamentales, ¿no? Y sobre todo en disciplinas que plantean las preguntas más importantes, y encuentran esas explicaciones más profundas, ¿no? Hay que decir que estos premios son en metálico. Cada premio consta de 3 millones de euros, que si lo sacamos al cambio pues son 2 millones y medio o sea, 3 millones de dólares, perdón, si lo sacamos al cambio serán unos 2 millones y medio de euros, un poco más, ¿no? Y digamos que está presente como en 4 campos, ¿no? Ciencias de la vida, física fundamental, y ellos, digamos que cuando hablan de matemáticas lo dividen como en esos... Matemáticas lo dividen, digamos que en una especie de 2 campos, ¿no? Además hay que decir que cuentan con el apoyo de la fundación que dirige Mark Zuckerberg, que todos sabemos que es el CEO de Facebook, y su esposa Priscilla Chan. Pues bien, estos han sido los premiados de este año. Mira, el premio de este año en la categoría de las matemáticas ha recaído en un investigador que se llama Martin Heider. Este es un profesor de Londres que ha estudiado unas complejas ecuaciones diferenciales abriendo camino en una de las parcelas más cerradas de las matemáticas. ¿Y cuál es esta parcela? Pues es una parcela que involucra el azar. Así su descubrimiento, digamos que va a poder ayudar a mejorar la manera que tenemos de entender algunos sucesos aleatorios, como por ejemplo podría ser la contaminación acústica de las ciudades en conjunto, o incluso las fluctuaciones de la bolsa a nivel global. Son aplicaciones que seguro que obviamente van a encontrar un gran aliado en el Big Data y que consiguen que cada vez tengan más utilidad todas estas fórmulas que se nos plantean en la vida diaria. En la categoría de ciencias de la vida, hay que decir que estos premios, digamos que no son casuales, ¿no? Dado que no solo se centran en esas ciencias naturales, sino que digamos que son más específicamente en dicho campo. El premio de este año se lo ha llevado un bioquímico, que es David Baker, por desarrollar una tecnología capaz, a ver cómo lo explico esto en pocas palabras, de crear vida. Más concretamente, digamos que son unas proteínas que lo que hacen es que pueden replicar las que ya existen en la naturaleza, y aquí es donde viene ese auténtico descubrimiento, que es diseñar nuevas proteínas bajo demanda. Este nuevo invento, hay que decir, como no, que abre un gran campo de estudio para el tratamiento de muchísimas enfermedades, y sí, la gente automáticamente habrá pensado, voy a decirlo, sí, también para el coronavirus, y también para la recuperación de tejidos naturales de casi cualquier naturaleza. Este año, 2 de los 4 premios han ido a parar a esta sección, a la ciencia de la vida, porque en esta misma categoría hay otro premiado que es el investigador de la Universidad China de Hong Kong, que es Yuk-Ming Dennis Lo, y su hazaña ha sido descubrir cómo identificar el ADN del feto. Han descubierto que ya está presente en la propia sangre de la madre, y esto lo que va a ayudar es a la identificación de trastornos genéticos en el futuro niño, con lo cual esto va a solucionar y va a poner de manifiesto cuando nuestro futuro hijo ya venga con alguna enfermedad genética o algo que pueda ser perjudicial para él. Y la última sección que se ha llevado el premio, digamos que si le pusiéramos un título, ¿no? Digamos que podría llamarse Desmintiendo a Einstein. Porque hay que decir que aunque esté considerado, ¿no?, como uno de los físicos obviamente más importantes y talentosos de la historia, hay que decir que el bueno de Albert Einstein desgraciadamente no pudo comprobar, por lo menos empíricamente, casi ninguna de todas sus trascendentales teorías para explicar los fenómenos que ocurren hasta hoy en día en el universo, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja, y es que en 2020 sí que disponemos de tecnología para probar algunos de ellos, y eso es lo que han logrado el equipo de físicos de la Universidad de Washington, que está formado por Eric Alderberg, James Gundlach y Blaine Heckel. En concreto, lo que han hecho ha sido comprobar hipótesis de la física sin recurrir a grandes equipos, y todo de manera teórica. Sus aplicaciones podrían ser desde conocer más acerca de la gravedad o la materia oscura, incluso hasta confirmar o refutar algunas de las teorías más conocidas de Einstein. Así que estos son los Oscars de la ciencia que hemos tenido este año, y ahora ya sabiendo que los reparten todos los años ya me los apunto, y por lo menos espero una vez al año saber qué ha sido de estos Oscars de la ciencia y traerlo aquí al programa. Javier, desconocía yo de la existencia de estos eventos, ¿no? Los Oscars de la ciencia.
por curiosidad, ¿se pueden ver también, igual que los que se otorgan para el cine, a través de la televisión, de internet o de alguna manera? Yo no he encontrado nada, pero mira que te digo, siendo patrocinado por Mark Zuckerberg, me extrañaría muchísimo que no pudiéramos verlo. A lo mejor aunque fuera, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que imagino que este año seguramente no, por toda la situación que estamos viviendo. Pero vamos, me pongo a la pista para saber si el año que viene, si todo va bien y pueden volver a haber reuniones de personas, no, estaría muy bien poder ver en directo cómo les dan estos premios y todo este tipo de cosas. Obviamente este año no, por la situación, pero conociendo al que inyecta el dinero en este tipo de premios, me extrañaría mucho que no fuera así. Muy bien, bueno, pues sí, por favor, síguele la pista y bueno, intentaremos avisar a nuestros amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales, por si también están interesados en querer seguirle un poco la pista a este tema. Así que nada, pues Javier, como siempre, muy interesantes las noticias que nos traes semana tras semana y bueno, pues te veo en el próximo programa que como bien sabes es el especial de la Ouija. Claro que sí, un añito más vamos a tener aquí especial de Halloween y encantado, sabes que me encanta, sabes que disfruto mucho cuando estamos los tres componentes del equipo debatiendo a la vez y nada, en el próximo programa aquí estaremos. Muy bien, Javier, bueno, pues un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, amigo.